Bienvenidos mis hermanos queridos. Tomen su lugar, por favor. Qué lindo verlos. Qué linda mañana nos ha regalado el Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. ¿Está calentito? ¿Está bien allí? Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Qué lindo. Qué bendición. ¿Qué le parece si hacemos una oración primero? Vamos a bendecir este lugar. Gloria a Dios. En donde vamos a pasar el invierno. Gloria a Dios. Nos dijeron por allí que hay que pasar el invierno. Bueno, vamos a pasar el invierno. Gloria a Dios. El Señor nos ha bendecido con dejarnos llegar a este lugar. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, unidos como tu pueblo, Señor, bendecimos este salón, bendecimos este lugar. Y te damos gracias porque tú nos has provisto, Señor, de este lugar que confiamos con todo nuestro corazón y que tú has escogido, como en aquel día en que llegamos a Batán, Señor amado. Yo te doy gracias, Padre Santo, bendecimos esta tierra, bendecimos las autoridades, los dueños de este lugar, bendecimos a Emiliano, Señor, te damos gracias por su vida, por su casa, su familia, y te rogamos con todo nuestro corazón que tu bendición, Señor amado, tu amor, tu misericordia nos alcance en estas reuniones que celebraremos aquí, en este lugar. Te ruego, Señor, que ese Espíritu Santo, Espíritu mayor que todos los espíritus, esté obrando de manera poderosa y que todo aquel que pise esta tierra, Señor amado, sea bendecido y pueda dejar este lugar luego de cada reunión, Señor amado, teniendo la certeza, la convicción poderosa en sus corazones de que te han escuchado y que tu mano ha movido en favor de sus vidas. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Confiamos en ti y todo lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Qué lindo. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a que vive. Él está aquí. Gracias Señor. Bienvenidos hermanos queridos. Usted sabe que la primera reunión que hicimos en Batán hicimos aquí. Fue una bendición grande. Gloria a Dios, ¿sí? Qué lindo. El Señor ha sido bueno. Amén. Gloria a Dios. Tengo una palabra que yo quiero compartir con ustedes en este día. Vamos a utilizar la Biblia de las Américas hoy y nos vamos a ir a Isaías 53. Gloria a Dios. Es interesante lo que vamos a ver aquí en este capítulo 53 del libro de Isaías. Aleluya, gloria a Dios. Miren, dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Gloria a Dios. Miren. Vamos a tener un instante en estos dos versículos. ¿Usted me escucha bien hacia atrás? Sí, ¿no? Miren. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Es interesante esto. Es interesante. Yo creo que, miren, el Señor se equivoca. ¿Cuántos lo creen conmigo? El Señor nos conoce, Él sabe la palabra que nos envía. Y yo confío con todo mi corazón, tengo testimonio de algunos de ustedes, de que ustedes se les ha revelado el brazo del Señor. ¿Qué significa que se nos revele el brazo del Señor? Amén. Son esas experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros con Él, con nuestro Señor, en donde de repente a vos nadie te contó que Cristo es real. Vos lo pudiste experimentar, algo pasó en tu vida. Entonces, esta palabra, hermano mío, ¿no? Va dirigida a aquellos que se les ha revelado el brazo del Señor. Un brazo que mueve en favor de sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Señor? ¿Amén? Claro que sí. El brazo del Señor se mueve en favor de su pueblo. Mira, hermano querido, dice la palabra del Señor, versículo 2. Creció delante de él como renuevo tierno y como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Está hablando de nuestro Señor, está hablando del Mesías. Proféticamente Isaías está hablando del Salvador. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores
y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Escuche esto, por favor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y escucha esto. Y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso por esta palabra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acompáñenme a ver si podemos desmenuzar un poquito esto. Mire, gloria a Dios. Este capítulo 53 es maravilloso. Miren lo que dice aquí. Dice, gloria a Dios, versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Mire, usted sabe muy bien que la Biblia nos dice que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a dejarnos ejemplo. Amén. Entonces, esto tenemos que comprenderlo, ¿verdad? Porque lo peor que nos puede pasar es vivir un evangelio de ilusión. ¿Sabe lo que es un evangelio de ilusión? Mire, gloria a Dios. Es el evangelio de uno que se ilusionó, pero no con el Señor, sino con las mentiras que el hombre le dice. Nosotros debemos ilusionarnos con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Y tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, el relato de su vida. Tenemos su bendita palabra, escuchamos su voz. Él nos dejó un ejemplo en cada paso que dio sobre esta tierra, en cada cosa que dijo, cada cosa que hizo y cada cosa que padeció. Entonces, como Él es nuestro ejemplo, nosotros debemos tomarlo y poder comprender, porque hay muchas instancias en nuestra vida, en la vida del creyente, donde el truco más viejo del infierno es hacerle dudar al creyente, dudar de lo que vive, dudar de lo que está experimentando, dudar de aquí esto, de aquello, de lo otro. ¿Justamente para qué? Para que ese creyente baje los brazos. ¿Ustedes están entendiendo esto? Entonces, observemos algo, miren. Dice, varón de dolores. Amén. Dolores con minúscula, no que de dolores acá en la rotadora. Dolores, gloria a Dios. Tuvo dolores. Mire, el Señor tuvo dolores. Dolores en su cuerpo, dolores en su alma, amén, dolores en todo su ser integral. ¿Tendremos dolores nosotros también? Bueno, vos tenés una mano que se llama dolores, pero no. ¿Tendremos? Claro que vamos a tener dolores, amén. ¿A cuántos le ha agarrado un chaquecito por allí? Los que son jóvenes no tienen problema, gloria a Dios, pero bueno, de tanto en tanto aparece algún dolor. Nuestro Señor también sufrió dolores. Ahora observemos esto. Experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado. Qué tremendo esto. ¿Usted se dio cuenta que desde que llegó a Cristo hay mucha gente que a usted lo desprecia? Ay, gloria. Algunos transformamos en personas más buenas, ¿no? Gloria a Dios. Pero muchos nos desprecian, ¿no? Ahora estamos más buenos que antes y nos desprecian. ¿Cómo puede ser esto? Algo pasa. Es que aquí tenemos el ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Uno despreciado, uno que lo tenía en poco estima. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos algo. En distintas instancias de nuestra vida nos puede ocurrir esto. En que de repente alguien nos menosprecie, alguien nos tenga poca estima, nos deseche. Pero la película todavía no terminó. Por ahí dice que el que ríe último, ríe mejor, ¿verdad? Entonces, usted tranquilo, pase lo que pase, lo desechen, de repente, no sé, viva situaciones como esto, ¿no? Uno lo que esconde en su rostro, te ven venir y mira por otro lado, ¿no? Esté tranquilo,
porque el Señor está con usted. Amén. Gloria a Dios. Y todo lo que Él vivió, nosotros también lo vamos a tener que vivir en algún momento. Y Él estará allí junto a aquellos que padecen por causa de su nombre. Amén. Porque de repente podemos decir, bueno, a mí no me importa lo que diga la gente, gloria a Dios. Pero hay momentos en donde padecemos por aquello que de repente se dice de nosotros, ¿no? Y sabemos que frente a esos momentos tenemos que callar. ¿Tenemos que callar? Gloria a Dios. ¿Tenemos que callar? Ni un amén. Mirá. Gloria a Dios. Ay. Mira, acompáñeme. Gracias, Jesús. Mira lo que dice acá. Gracias, Señor. Versículo 4. Ciertamente le llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Fíjense que muestra la visión que el hombre tiene sobre lo que ocurrió con el Salvador, o lo que iba a ocurrir, mejor, porque Isaías está hablando de lo que está hablando proféticamente, ¿verdad? La visión del hombre y lo que realmente estaba ocurriendo. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. En este camino que estamos recorriendo, nuestra mirada, tal vez, la mirada de lo que nos rodea, pueden hacer una cierta lectura de lo que estamos viviendo. Podemos hacer una cierta lectura de lo que estamos viviendo. Pero es muy probable que esté pasando otra cosa y que no lo podamos advertir. Esto es lo que ocurría acá. Vamos de vuelta a la palabra. Versículo 4. Gloria a Dios. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, o sea, con todo eso, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros le tuvimos por azotado. Un azotado, uno que está sufriendo un castigo, ¿verdad? Dios lo castigó, herido por Dios. Mira qué tremendo esto. Entonces, fíjense que hay circunstancias en nuestra vida donde de repente muchos pueden ver, ¿no?, en nosotros y pueden llegar a decir, mirá lo que le está pasando, mirá por lo que vive, mirá las circunstancias, y se van a levantar voces. Y es más, algunas de esas voces van a llegar a tu oído. Amén. Pero vos te tenés que acordar de esta palabra, y que Cristo es nuestro ejemplo. Y cuando Cristo nos dio ejemplo, por algo es. Nada hace por casualidad. Él nos da un ejemplo porque como le pasó a Él, también podemos estar atravesando nosotros una circunstancia similar. Pero tenemos que tener confianza en quién fue que nos llamó. A vos no te llamó hombre, a vos no te llamó mujer. A vos no te llamó institución, a vos te llamó Señor. Ese llamado que sentiste en tu corazón y que aún arde en tu corazón es genuino. Y hay que mantenerlo vivo, mi hermano. ¿Por qué? Porque si no mantenemos vivo ese llamado, podemos apagarlo. No se va a apagar, porque va a volver a arder, gloria a Dios. Pero nosotros lo podemos apagar con nuestra duda, con nuestra incredulidad, con prestar oído a lo que se dice de nosotros aquí y allá, cómo nos mira este, cómo nos mira el otro. Y cuando nos mira alguien que apreciamos o alguien que amamos, por favor, a lo mejor usted puede tener a alguien en su familia que usted ama, que respeta mucho, y sin embargo no abraza la fe de Cristo, y su mirada no es la que nosotros estamos teniendo. Y claro, eso a veces nos afecta, ¿verdad? A veces nos puede llegar a afectar. Pero ojo con esto, porque en estos tiempos, hermano mío, son tiempos finales y a la vez decisivos. Porque el Señor está viendo a su pueblo, observando a su pueblo, midiendo a su pueblo, pesando a su pueblo. ¿Por qué? Porque es el tiempo final y pronto Él viene por nosotros. Ahora, vamos a avanzar un instante en este mensaje, que todavía no empezó, esta es la introducción. Pero mire, escuche esto. Gloria a Dios. Dice la Biblia. Mas Él, versículo 5, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, aquí comienza el mensaje que vamos a compartir hoy. Gloria a Dios. Fíjense, hasta ahora tenemos claro que vino a darnos ejemplo, que es nuestro ejemplo, y que pueden pasar cosas en nuestra vida que tal vez otros hagan una lectura distinta a la que Dios tiene. Otros, o nosotros mismos a veces podemos llegar
a llegar a distintas conclusiones en nuestro caminar, diciendo, me pasa esto, me pasa aquello, vivo esto por tal o cual cosa, me parece que aquí está el error, me parece que aquí está la cosa. Pero sin embargo, distinta es la mirada que el Señor tiene de muchas circunstancias que nosotros vivimos. Este versículo, gloria a Dios, es muy importante. Acompáñeme. Versículo 7. Fue oprimido y afligido. A ver si la Biblia acá dice lo mismo que la mía. Gloria a Dios. Dice lo mismo. Mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. ¿Qué hizo? ¿Estás seguro? No dice despotricó acá. No dice renegó. No dice se defendió. Gloria a Dios. No abrió su boca. Como cordero que llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Vamos a introducirnos un poquito en el tema que vamos a compartir hoy. Miren, gloria a Dios. Es importante que veamos esto. Dice que Él es nuestro ejemplo y que Él no abrió su boca. Gloria a Dios. Miren, cuando Él callaba, yo no sé si a usted seguramente lo ha vivido, lo ha experimentado, ¿verdad? Fíjense, ¿no le pasó que hay momentos en donde de repente, no sé, usted está frente a alguien, una autoridad, su papá, no sé, su mamá, alguien que, ¿no?, de peso a lo mejor para cada uno de ustedes, y de repente lo miró nomás y no le dijo nada? Y mejor hubiese sido que diga algo, que nos reten por lo menos, no sé, que pataleen un poco. Pero a veces hay silencios que son tremendos, hermano, que lo dicen todo. Ay, Señor, hermano, fue tremendo esto. Mira, vamos a avanzar un poquito. Gloria a Dios. Hay silencios que lo dicen todo. Isaías 53:7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. No abrió su boca. Gloria a Dios. Miren. Obviamente que está narrando el sufrimiento del Mesías, ¿no? Y de la crucifixión de nuestro Señor. Pero fíjense que dice oveja muda. Gloria a Dios. Y Juan el Bautista dice que Él es el Cordero de Dios. Recordemos que vino a darnos ejemplo. Por donde Él pasó, difícilmente pasemos nosotros, hermano. Gloria a Dios. ¿Amén? Pero hay un mensaje detrás de este proceso que llevó a Cristo a la cruz para todos nosotros y que nosotros tenemos que comprender para aplicarlo en el tiempo actual, porque el Señor espera que vos y yo tengamos victoria en este camino en Cristo, y si nosotros no entendemos, ¿verdad?, y la cosa se puede complicar. Miren, vamos a avanzar, gloria a Dios. Fíjense, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 23 y 24, dice, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Le ultrajaban, no respondía ultrajando. Miren qué ejemplo, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué haríamos nosotros? No amenazaba, gloria a Dios, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso hago yo, pastor, y le digo, ya el Señor va a arreglar esto, te vas a encargar con ese. Es lo mismo. Es lo mismo. Usted no escuchó a alguno que dice, no, ya te vas a arreglar. Yo descanso en Dios, mirá. Estoy tranquilo, pero descanso en el Señor, porque las injusticias, Él se encarga de las injusticias y Él me va a librar de tu mano. No es así. No, mire. Vamos de vuelta. Cuando lo dejaban, no respondía. Gloria a Dios. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba. ¿Cómo haría para encomendarse? A ver. Vos decís lo que quiera, que yo tengo a Dios que me defiende.
y te va a pegar una revolcada. No, se encomendaba en silencio. Ahora, fíjense hermano mío, yo creo que de esto que estamos hablando hoy, todos en algún momento lo hemos vivido. Y es muy probable que hayamos reaccionado de esta manera, ¿verdad? Y encima nos creíamos que teníamos razón. Y pensábamos que el Señor se iba a encargar de nosotros y nos iba a defender. Pero Él nos dejó otro ejemplo. Un ejemplo muy importante, hermano mío. No abrió su boca. Ahora la pregunta sería, ¿estamos nosotros preparados para no abrir nuestra boca? Y me parece que no. Gloria a Dios. Me parece que no, porque, bueno, para muestra, decía mi abuela, sobre un botón, ¿no? Entonces, esto tenemos que trabajarlo. ¿Verdad? Yo no digo que todo nos va a rebalar y que nada le va a... No, hay cosas que duelen, hay palabras que son como espadas, hay situaciones feas, gloria a Dios. Es cierto. Pero tenemos que aprender a reaccionar de esta manera. ¿Por qué? Porque hoy todos nosotros hemos cambiado de vida, salimos del reino de las tinieblas y estamos en el reino de la luz. Entonces, en este tiempo, hermanos míos, necesitamos comprender con todo nuestro corazón que algo cambió en nuestra vida. No solamente que ahora vamos a la iglesia, ahora parecemos más buenos, ahora estamos mejor vestiditos, más prolijos. No. Algo dentro nuestro tiene que haber cambiado. Y esto es algo muy, pero muy importante. Mire, sabemos lo que nos dice la palabra del Señor. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Aleluya. Miren qué lindo es, por favor. Vamos a ver ahora, dice que el profeta Isaías describe toda la escena en el capítulo 53, del 1 al 12. Hemos leído algunos versículos, ¿no? Llegamos hasta el 7. Miren lo que dice luego. Gloria a Dios. Versículo 8. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? ¿A quién le correspondía la herida? A nosotros, no a él. Ahora, miren lo que dice. Gloria a Dios. Se dispuso con los impíos su sepultura. Tenemos que hablar de los impíos. Tengo ganas de hablar de los impíos. Pero no nos va a alcanzar tiempo hoy. Pero fíjense, la palabra impío necesitamos comprenderla y entenderla. Por un tiempo nosotros pensamos que los impíos eran aquellos que no conocían al Señor. Gloria a Dios. Y a medida que vamos recorriendo las Escrituras y avanzando, vamos notando a través de la revelación del Espíritu Santo que la Biblia nos habla de aquellos que están perdidos o muertos en sus delitos y pecados. Esos son los que no conocen a Dios. Habla de los justos. Los justos son aquellos que abrieron su corazón a Cristo y viven la fe de Cristo. El impío es aquel que también abrió su corazón a Cristo, pero vive impíamente. ¿Qué significa vivir impíamente? Significa que no se le ha revelado el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad es Jesucristo. Amén. Entonces, es muy importante que comprendamos esto. Yo puedo acercarme a la iglesia, ¿verdad? Puedo hasta emocionarme, puedo quebrarme. De repente hay momentos en donde, no sé, tal vez una palabra me toca, un mover del Espíritu Santo me alcanza, ¿verdad? Pero distinto es cuando algo se revela en mi corazón. Yo que nosotros hablamos en muchas oportunidades de aquello que, esa palabra que se nos transforma en rema en nuestros corazones, se revela en nuestros corazones. Es algo que es como que explota dentro tuyo, es como que te hace ver una visión distinta de todo aquello que tenías. Entonces, debemos comprender algo. Cuando hablamos de un impío, estamos hablando de alguien que no se le reveló, no se le reveló la piedad. ¿Por qué no se la reveló? Y bueno, hay que ver la condición de cada uno, ¿verdad?
Y hay que ver la entrega de cada uno. De repente alguien puede abrir su corazón a Cristo y decir, Señor, yo te recibo como mi Salvador, comienza un camino nuevo, pero tiene algunas reservas en su corazón aún. Todavía no se entregó de todo corazón. Porque le dice al Señor, bueno, hasta acá no. Esto no, esto es que yo me arreglo con esto. Señor, te necesito, pero esto déjamelo. Y cuando el Señor te empieza a marcar algunas cosas que tenés que entregarle, bueno, mejor no. Vamos a dejarlo para más adelante. ¿Amén? Entonces, es tremendo esto, porque no hay una entrega profunda. Cuando no hay una entrega total, es muy difícil que el misterio de la piedad se revele en nuestros corazones, o al menos en un 100%. Porque el Señor tiene reservado para todos nosotros momentos especialísimos, maravillosos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, pero necesitamos también la llenura del Espíritu Santo. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Porque en un momento podemos ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Pero luego necesitamos seguir llenos del Espíritu Santo, seguir llenándonos del Espíritu Santo. Ahora bien, gloria a Dios. Vamos otra vez a la palabra. Hoy quisiera llegar hasta el versículo 12, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Gloria a Dios. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda, aquí habla de una entrega. ¿De quién está hablando proféticamente? De nuestro Señor. Hemos llegado a la conclusión, acertada conclusión, de que Él es nuestro ejemplo. También nosotros debemos tener una entrega más profunda. Miren lo que dice la palabra, gloria a Dios. Gracias, Señor. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Y eso se cumplió. Se cumplió en vos, en mí, en todos nosotros. Por la fe en Jesucristo hemos sido justificados. Y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. La obra que el Señor hizo en la cruz, la hizo Él para siempre. Y no es facultad nuestra. Nosotros no podemos, por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a ser justificados. A nosotros nos justificó nuestra fe en Jesucristo, el haberle aceptado. Pero hay distintos ejemplos en el camino hacia la cruz y en la cruz que nos muestran cuando en determinadas oportunidades nosotros vamos a tener que atravesar ciertas instancias en nuestra vida y corremos el riesgo de no entenderla. No entender lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Observemos esto, miren, gloria a Dios. Versículo 12. Por tanto, ¿por qué dice por tanto? Está hablando de alguien que se entregó. Alguien que, ahí podemos entrar vos y yo también. Entregar un 100% nuestro corazón a Cristo, sin reservas. Miren, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Este término de repartir despojos está hablando de un botín, ¿verdad? Está tomando como ejemplo cuando de repente en la conquista, en la guerra, ¿verdad? Había una victoria, luego se tomaba un botín, que era el despojo, se despojaba al enemigo de todos sus bienes, ¿verdad? Ese era el botín. Entonces, dice, gloria a Dios, dice, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Fíjense cómo la posición que ocupaba nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario era motivo de que se levantaran voces. No le decían, bueno, ya que sos el Hijo de Dios, salvate a vos mismo. Alguno no estaría pensando y por algo lo crucificaron, por algo llegó a estas instancias. Esto es bien tremendo. Alguien que se acuerda de su vieja vida, de mi vieja vida, no estará diciendo, este no cambia más, este es el mismo sinvergüenza que antes. Por supuesto que sí. Y muchas veces, hermanos míos, fíjense, tras las burlas, muchas veces tras esas voces que se levantan,
Habrá juicios que se emiten en contra de nuestra vida cuando estamos caminando el camino del Señor. Pero a nuestro Señor no le importó, Él tenía bien claro lo que estaba haciendo. A quién obedecía, el llamado que tenía, el propósito que tenía, eso lo mantenía, y su comunión íntima con el Señor lo mantenía firme. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Vayan para las imágenes. Miren, gloria a Dios. Fíjense, hermanos amados. Vamos a avanzar un instante. Miren, gloria a Dios. A pesar de todo lo que le pasó al Señor, Él se cayó la boca. Y es acá donde empieza el mensaje este domingo para nosotros. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Decile que todo es tuyo, cállate la boca. Gloria a Dios. No, va con onda. O sea, estamos pataleando nosotros porque bueno, gloria a Dios. El día de la cruz. ¿Será que todos tenemos un día de la cruz? Y sí, hermano, todos tenemos un día de la cruz. Mire, gloria a Dios. Pero cada creyente, tomando el ejemplo de Jesucristo, antes de la resurrección, va a tener que llevar una cruz. ¿Cuántos creen en la resurrección? ¿Seremos resucitados nosotros o no? Claro que sí. Pero antes de esa resurrección, en nuestro ejemplo, ¿qué nos mostró? Que llevó una cruz. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque esa cruz, la cruz de Cristo, a nosotros nos trajo libertad, ¿verdad? Esa cruz que tenemos que llevar nosotros, que no pesa como la de Cristo, de ninguna manera, esa cruz también va a dar libertad. Por ejemplo, mire, gloria a Dios, si nosotros recibimos la cruz y la llevamos para posteriormente resucitar, esa cruz, en nuestro caminar, mientras estemos caminando con esa cruz, va a libertar a nuestros hijos, va a libertar a quien nos esté observando. ¿Por qué yo digo esto? Porque fíjense, allí estarán esos hijos viendo como vos, papá, como vos, mamá, seguís esforzándote en los caminos del Señor. Aunque te pasa esto, te pasa aquello, se levantan voces por aquí, voces por allá, habla la gente, pero tu fe es inquebrantable. Y en los momentos decisivos, no en el día a día, ¿amén? Pero en los momentos decisivos, allí el Señor estará para respaldarte. Y respaldándote, va a haber un ejemplo que se está trasladando. Un ejemplo que a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor un hijo no lo toma en cuenta, un vecino, un amigo no lo toma en cuenta, un compañero de trabajo. Pero, hermano, yo sé si a usted le pasó, de repente gente que hasta se ríe de nuestra fe, en determinado momento viene a de oración. Mira vos, orá por mi familia, orá por mi hijo, orá por mi hija, por mi enfermedad. Y si vos te reías de mi fe, ¿por qué me pidió oración ahora? ¿Verdad? Porque ellos saben dónde está la bendición. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que, ahora imagínense, si nosotros sabemos que Juan, que Pedro, que José se ríe de nosotros. Y bueno, cuando andamos cerca de Pedro, de Juan, de José, nos hacemos los mundanos para que piense que ya no tenemos la locura del Evangelio. ¿Eh? ¿Y qué pasa ahí? Ahí vamos a desagradar al Señor. Porque el que quiere ser amigo del mundo, se transformará ¿en qué? En enemigo del Señor. Entonces, nuestro Señor callaba. Ahora, ¿no le molestaría alguna de las cosas que vivió nosotros? Claro que le molestaría. De hecho, en un momento él dijo, si yo llamo a legiones de ángeles, vienen y me salvan. A ver, eso nos muestra que obviamente, dentro de la humanidad, de su parte humana, había situaciones que le dolían. Ahora veamos, hermano mío. Vamos a Mateo 10, 37 y 39. Observemos esto. Gloria a Dios. Mira. Dice la palabra del Señor. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Esto es tremendo, ¿no? ¿Quién no quiere a un padre? Tiene que ser muy malo, ¿no? No sé, van a querer un padre o una madre.
¿Quién lo ama? Un hijo, una hija, por favor. Pero el Señor no dice, deja de amar a tu padre o a tu madre, deja de amar a tus hijos y amame a mí. No, más que a mí, dice. Amén. Ese más nos está diciendo algo, ¿no? Y el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a ser encontrados o no dignos? Nosotros desarrollamos nuestra vida aquí en la tierra. Llegará un momento en donde nuestro Señor nos llamará o vendrá a buscarnos, ¿verdad? Y estaremos... Usted sabe que una persona que deja esta tierra automáticamente se presenta delante del tribunal de Cristo. El bimá de Cristo se llama eso. Es un tema bien interesante, pero lo podemos abordar un día. Pero miren, esto es tremendo porque no es un tribunal para aquel que no aceptó a Cristo, sino que para los creyentes. El que no aceptó a Cristo, el que no quiso saber nada con el Señor, no va a estar delante del bimá de Cristo. Va a estar delante del Señor, delante del trono blanco. Pero aquí estamos hablando del tribunal de Cristo. No es un tribunal para condenación, no, sino que el creyente deja la tierra y se va a encontrar frente al Señor. ¿Para qué? Para ver qué galardón le corresponde por lo que hizo aquí en la tierra. Es interesante esto, ¿eh? Entonces de repente nosotros podemos llevar adelante nuestra vida, gloria a Dios, y bueno, conforme a nuestra propia conveniencia, a veces mencionamos a Cristo, a veces no, a veces testificamos de Él, a veces no, ¿verdad? Hay momentos en donde decimos, no, esto no, más vale, ¿no? Gloria a Dios. Pero ojo con esto, porque cuando el Espíritu Santo te impulsa a hablar de Él, porque también hay que encontrar sabiduría. Yo conocí un hermano en Quilmes que fue tremendo. Recuerdo que yo lo fui a visitar a los pocos días que él abrió su negocio. Y es tremendo porque él me dijo, mirá qué lindo, me mostraba, estaba contento con su negocio, ¿no? Su hijo era socio de él, trabajaba con él, también desarrollaba el mismo trabajo. Entonces él me acuerdo que me dijo ese día, mirá, todo el que entra en este negocio se va con Cristo. Suena lindo, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Cada cliente que entraba, le predicaba. No venía más la gente. Una vez entraba y no venían más. Es más, al poco tiempo empezó a tener problemas con el hijo. Porque el hijo no era un creyente, ¿no?, consagrado un 100%, pero también necesitaba vivir de su trabajo. Y el padre le echaba a todos los clientes. Entonces, claro, al poco tiempo empezó a tener problemas con su economía, porque los gastos fijos estaban y tenía que seguir pagándolo, y las entradas no aparecían. ¿Pero por qué no aparecía? Porque al hermano le faltó sabiduría. Entonces yo estoy de acuerdo que tenemos que testificar de nuestro Señor. Amén. Pero también estoy de acuerdo que tenemos que comprender los tiempos que vivimos, las etapas que atravesamos, los momentos que... O sea, fíjense, de repente usted lo contratan para un trabajo. A usted lo contrataron para trabajar, no para predicar. Si usted tiene la oportunidad dentro de ese trabajo, sin intervenir y sin traer problemas, ¿verdad?, al desarrollo de su trabajo, usted puede compartirle a aquel que abra su corazón de Cristo. Amén. Y está perfecto. Pero usted lo contrataron para trabajar. Fíjese, usted llega al trabajo y lo único que hace es predicar a Cristo, va a venir el patrón y le va a decir, ¿qué está haciendo usted? Yo lo contraté para que trabaje, no para que predique. Usted vino en el trabajo, predique. Amén. Entonces a veces nos falta sabiduría en ese sentido. Entonces yo no estoy diciendo que vamos a negar a Cristo porque en determinado momento no hablamos de Él o por la situación que vivimos, no, de ninguna manera. Pero estoy hablando de esos momentos donde el Espíritu Santo te impulsa. Vos sentís en tu corazón que tenés que hablar de Él. ¿Amén? Entonces fíjese que de repente hay momentos en donde, miren lo que dice acá, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Hay momentos que nosotros pensamos y pensamos mal. Pensamos que si de repente, bueno, nos identifican como cristianos acá, estamos perdidos.
Y no es así. Distinto es cuando no seguimos la dirección del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que comprendamos esto, pero que seamos creyentes equilibrados y que no nos invada la culpa, porque hay momentos en donde no hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, porque en realidad lo que tenemos que hacer es lo que Cristo dice que tenemos que hacer, no lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Necesitamos ser equilibrados. ¿Sabe cuántas veces nosotros abrimos la boca y espantamos a la gente en vez de llevar a Cristo? ¿Cuántas veces queremos convencer en la carne a la gente y no dejamos que actúe el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque nos dijeron que tenemos que predicarle hasta el pichicho que pasó por la vereda. Y no es así. Volvamos a la palabra, gloria a Dios. Mire, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces un día vamos a estar frente a Él. Y ahí vamos a ver qué pasa, gloria a Dios. No estoy hablando de condenación, porque salvación usted ya recibió. O sea, no es que deja de ser salvo que pierde la salvación. Pero la palabra nos dice algo que es para meditar. Dice que algunos se volverán avergonzados delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo será eso? ¿A dónde te volverás? Amén. ¿Se puede pensar en eso? Dice que algunos van a tener que irse avergonzados de la presencia del Señor. Esos, si llegaron a la presencia del Señor, son creyentes, son salvos. ¿Y cómo se van a avergonzar? Ir avergonzado lo podemos asociar con perder la salvación. Pues bueno, me voy avergonzado es porque estoy en pecado, es porque no. Pero ¿y qué hago en el tribunal de Cristo si yo estoy en pecado? Medio raro. Lo que tenemos que comprender es algo. El arrebatamiento, dice que en un abrir y cerrar de ojos va a ocurrir. Para nosotros, un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto tiempo es? Centésimas de segundo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero eso es en el tiempo y espacio donde estamos ubicados vos y yo. Pero los tiempos en la eternidad no hay tiempo. Entonces, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque para nosotros el abrir y cerrar de ojos, aún eso tiene un tiempo. Corto, pero lo tiene. La eternidad no tiene tiempo. Entonces, el creyente, cuando parte de esta tierra, o cuando se produzca el arrebatamiento y se ha levantado, porque si parte de esta tierra duerme, porque se fue con Cristo, ¿verdad? Están durmiendo, el creyente no muere, el creyente duerme. Cuando el Señor resucitará a los muertos en Cristo primero, y luego a los que estén vivos, los va a reunir con Él. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces, mire, el tribunal de Cristo va a ser algo glorioso. Porque, fíjense, va a haber un momento en donde vamos a estar frente a Él y vamos a tener que demostrar que hemos sido dignos de Él. Pero no lo vamos a tener que demostrar en el momento, sino por las actitudes y los actos que tuvimos sobre esta tierra. Entonces, no es que perdemos la salvación, pero algunos se van a tener que volver avergonzados. Ay. Fíjense que para algunos el arrebatamiento ni siquiera se va a dar cuenta. Van a estar aquellos que lo van a ignorar por completo y van a estar aquellos que se van a dar cuenta que se quedaron. El que se quedó pasó en ese abrir y cerrar de ojos por el bimar, por el tribunal de Cristo, y se volvió avergonzado. No es que los todos hermanitos de la iglesia se fueron y él se quedó. Se fueron todos, pero él regresó. Pero como ocurrió así, tal vez no tenga memoria de eso, pero sí va a estar en la tribulación. No sé si me doy a entender con esto. Es muy importante esto, porque si no, ¿cómo se aplicaría la palabra cuando dice que algunos se volverán avergonzados? ¿O se volverán avergonzados? El que se vuelve avergonzado es porque no dio la talla, no dio la estatura, no dio lo que daba el Señor de cada uno de ellos. Pero es muy importante que comprendamos esto. Este ejemplo que el Señor nos da y nos dice, yo llevé una cruz y lo llevé con mi boca cerrada. Es un ejemplo que debemos tomar con todo nuestro corazón. Porque yo no digo que sea fácil aprender a callarse, porque no es, tenemos que ser sinceros, no es sencillo, pero no es imposible. Entonces, ahora,
¿cómo hago yo para callarme la boca? Parece fácil, no la habrá, listo. No, pero espere, porque a veces es más fuerte que uno. Gloria a Dios. Entonces, tengo que empezar a ensayar. Silencio de la iglesia. Tengo que empezar a ensayar. Si usted no ensaya, ¿amén? ¿Usted aprendió a manejar de la noche a la mañana los que conducen vehículos? No. Ustedes le enseñaron, practicó, empezó a ensayar, hizo algunos líos y despacito, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importante es esto. Usted tiene que ensayar. ¿Y dónde está la sala de ensayo? ¿Cuál será la primera sala de ensayo para callarse la boca? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La casa. Con los suyos. Decile que está al lado tuyo. Cállate la boca. Oh, gloria a Dios, qué lindo. Sí, mi hermano, tomemos el ejemplo nuestro. Nosotros tenemos que empezar a ensayar. Tenemos que empezar a ensayar. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, nuestro amado Señor Jesucristo no se preocupó por quién tenía la última palabra. Nosotros tenemos el problema. Yo le puse la tapa. Amén. Me tuvo que escuchar. Gloria a Dios. Y tiene razón, pero a él me tuvo que escuchar a mí. No. Nuestro ejemplo, ¿no? La sala de ensayo es nuestra casa, nuestro trabajo, es la iglesia. ¿Sabe cuántos instrumentos de parte de Dios hay en la iglesia para hacerlo pisar palito a nosotros? A mí, a usted, a todos. No es que pero es tremendo, hermano mío. Yo no voy a decir que hay gente que se deja usar por el diablo, no, de ninguna manera. Gloria a Dios. Pero Dios los usa también. Dios los usa, hermano. Gloria a Dios. ¿Y para qué? Y para ver cómo andamos nosotros. A ver si realmente abrimos la boca o no abrimos la boca. Gloria a Dios. Entonces, es todo un ensayo, hermano mío, este tránsito nuestro sobre esta tierra. El que comprende esto, poco a poco lo empieza a practicar. Lo empieza a practicar y primero va a quedar callado la boca por todo rojo, ¿no es cierto? Le sale humo por las orejas. Mejor me voy. Gloria a Dios. Fíjese, un hermano me dijo hace un tiempo, mira, yo cuando la veo loca a mi señora me voy. Gloria a Dios. Mira vos, gloria a Dios. ¿Cómo diciéndome vos tenés que hacer lo mismo? No, de ninguna manera. Pero que su estrategia era esa. Yo me voy, chao, doy una vueltita por allá, y me pongo a hablar con el kiosquero en la esquina. Después cuando pasa vuelvo. A ver. Pero sabemos algo. Si de repente puso distancia, amén, puso distancia, pero yo no le pregunté cómo encontró a la esposa cuando llegó. Pero mi imaginación me dice que muy satisfecha no la debe, porque imagínate, vos estás hablando, estás despotricando, te cierran la puerta y se va, vos te quedás con el entripado acá, ¿no? Y cuando vuelve, ahora sí. Y el otro vuelve contento, tranquilo, estuvo hablando de fútbol, con la esquina, despejándose, se olvidó de todo. ¿Pero qué te pasa? Gloria a Dios. Entonces, fíjense que es una sala de ensayo en nuestra casa. Es una sala de ensayo. Gloria a Dios, qué tremendo. Gracias, Jesús. Miren, nosotros miramos una película, ¿no? Y la película era un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio en donde, claro, la esposa le hacía unas demandas al esposo. Y el esposo la miraba raro, ¿no es cierto? Como diciendo, ¿qué me estás demandando? Gloria a Dios, ¿no? Entonces, claro, era una situación, era una comedia, una película para reírse, ¿verdad? Pero yo prestaba atención a la escena, ¿no? Porque, o sea, les voy a contar por qué prestaba atención a la escena. Porque mientras estaba en la escena, en donde el marido parece que no entendía nada, yo escuché como la risa de Sara en casa, ¿viste? La risa de Sara me dice la risa de incredulidad, ¿no es cierto? Esa risa cómplice, ¿viste? En donde decía, y digo, oye, ¿qué será que yo, a lo mejor me pasaba lo mismo que el protagonista de la película? A lo mejor, yo capaz que estoy en otra y no entiendo nada de lo que está pasando. Y es muy probable,
Porque a veces nosotros nos convencemos nosotros mismos de que tenemos razón, de que estamos en la justa, y no entendemos las explicaciones de los demás o los reclamos de los demás. Pero ¿cómo se lograría un principio de restauración en un momento así? Estamos hablando, no sé, de cónyuges, casa, hijos, padres, compañeros de trabajo, es amplia la cosa, ¿no? Y callándose primero, gloria a Dios. Pero no callándose y me callo, no. Callándose. El Señor se cayó. Fíjense, mire qué tremendo, porque si usted estuvo horas nuestro Señor en la cruz del Calvario, horas en su agonía en la cruz, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Fueron muy pocas. Perdónalo, no sabe lo que hace, ¿verdad? Habló con el Señor, le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Y, o sea, muy pocas palabras. Le dijo al que estaba al lado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, si nosotros vamos sumando cuánto tiempo le pudo haber demandado a nuestro Señor, toda la suma de todas las palabras que Él soltó en la cruz, es muy poco el tiempo. Pero estuvo horas. Gloria a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque imagínense usted o yo colgado de la cruz. Y todos riéndose de lo que nos está pasando. ¿Qué le diríamos? Amén. Y nos despacharíamos a lo mejor, ¿no es cierto? Diciéndole de todo. Gloria a Dios. Sin embargo, el Señor no solamente fue mudo, sino que encima atravesó toda esa agonía, atravesó todo ese momento prácticamente en silencio. Porque si sumamos todas las pocas palabras que Él dijo, no sé, 1 minuto le habrá alcanzado para decir todo lo que dijo. 60 segundos, 2 minutos, pero tuvo cerca de 6 horas. Entonces, ¿cuántos minutos tiene 6 horas? Gloria a Dios. Comparémoslo al tiempo que habló con el que cayó. Eso es un ejemplo para nosotros. Entonces, yo creo que el Señor nos quiere ver a vos y a mí cada vez más felices, cada vez más bendecidos, cada vez más sanos. ¿Qué tiene que ver el hablar con el estar sano? Mucho. Gloria a Dios. Porque fíjense, la Biblia dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y entonces, espere. Gloria a Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mire, es importante esto, ¿no? Porque cuando nosotros podemos callar, porque nos dicen que no tenemos que callar, o porque hay otro que grita más que nosotros. Amén. O podemos callar si se nos revela en nuestro corazón el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él no se preocupó por tener la última palabra. Él no se preocupó por ver cómo quedaba delante de los demás. Él calló. Y estaba en silencio, demostrándonos que Él estaba en otra estatura, no en la nuestra. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos de este silencio del Cordero. Es muy importante. Aprendiendo de este silencio, hermano mío, hermano, no vamos a tener la necesidad de callarnos, pero lo tenía acá, yo se lo tendría que haber dicho. Gloria a Dios. Hay esas personas que son de acción tardía. En el momento no te dicen nada, oye, nunca espiritual, pero al rato que la meditaron y la pensaron, ¿no? Y vienen y te despachan la cosa toda, porque ya está todo el libreto armado, ¿no es cierto? Ya está todo, yo sé lo que voy a responder, entonces me preparo todo. Entonces fíjense que es tremendo, mientras cayó ahí, pero siguió meditando, siguió pensando en cómo lo iba a pelear, en cómo lo iba a decir, en qué es lo que iba a alegar. De esa manera envejecen los huesos. Gloria a Dios, mire qué tremendo esto. Entonces es importante que le pidamos a nuestro Señor en un día como hoy, en un tiempo como el que estamos viviendo, que se nos revele ese silencio. Que se nos revele en nuestro corazón, no en nuestro intelecto.
porque nosotros no entendemos lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Sabemos que va a ser conveniente para nuestra vida, pero distinto es cuando se revela en nuestro corazón lo que las Escrituras nos dicen. Cuando pasa algo en nuestros corazones. No decir, si nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nos dejó este ejemplo, esto tiene que ser celestial para nosotros. Es muy importante. Cerramos con esto. Mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, ¿vamos camino a la resurrección? Amén. La cruz es el camino. Vamos a hacer un instante más. Mire. Gloria a Dios. La resurrección es una habilidad de ser resistente después de ser destruido. Amén. No es un juego de palabras, es muy importante entenderlo. La capacidad, la habilidad de resistir después de haber sido destruido. Gloria a Dios. Volver después de ser destruido o sufrir un ataque, eso es ser resistente. Pero la resurrección viene después de la cruz. O sea, sin cruz no hay resurrección. Este es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos celebramos la resurrección, pero tenemos que entender que sin cruz no hay resurrección. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios. Él está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pedirle ayuda a nuestro Señor, porque sin su ayuda difícilmente podemos poner por obra su bendita palabra. Pero Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto, hermanos míos, a extender esa mano poderosa, ese brazo poderoso. Y vos y yo necesitamos, vos y yo necesitamos que se nos revele en nuestro corazón de parte del Espíritu Santo este silencio. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hay silencios que lo dicen todo. Qué lindo. Aleluya, gloria a Dios. Hay silencios que son mucho más que 100 palabras, hermano. Y qué lindo el ejemplo que nos dio nuestro Señor. Dentro de esas pocas palabras que Él soltó allí en la cruz, dijo, Señor, no saben lo que están haciendo. Pero no lo dijo de manera despectiva, sino que fueron palabras llenas del amor, el amor de nuestro Señor. Él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si supieran, Señor, si supieran, no lo estarían haciendo. Pero yo vine aquí a llevar esta cruz, Señor. Vine a llevar esta cruz, tú me enviaste a llevar esa cruz. Perdónalos, ellos no saben lo que hacen, Señor. Había amor en esas palabras, había comprensión, había piedad. Allí se estaba revelando ese maravilloso misterio de la piedad. Un misterio que tiene que dejar de serlo para todos nosotros. Hay momentos en donde muchas veces nosotros tenemos reacciones impías y es porque no se nos ha revelado en un 100% este misterio de la piedad. ¿Qué le parece si una mañana como esta le pedimos a nuestro Señor que nos ayude, que contemple nuestra ignorancia, que contemple muchas veces nuestra humanidad, que contemple esa forma de pensar que tantos problemas nos trae? Vamos a pedirle a nuestro Señor, mi hermano, mi hermana, que en esta mañana incline su oído y escuche nuestro corazón más que nuestras palabras. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo me uno a mi hermano, a mi hermana en esta mañana y juntos, Señor, vamos a tu divina presencia para rogarte que esta palabra que hemos recibido con todo nuestro corazón sea revelada por tu Santo Espíritu en nuestro interior de manera especial. Ayúdanos, Señor, a seguir este ejemplo del Cordero, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente confiar en ti, no anteponernos, Señor, a que tu mano se mueva. Tú quieres mover esa mano poderosa en favor de nuestras vidas y tantas veces reaccionamos nosotros, tantas veces nos movemos nosotros y es como que te sostenemos esa mano y te decimos, Señor, yo me arreglo. Oh Señor amado, te ruego, Padre Santo,
que en esta mañana caiga sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de aquellos que nos están acompañando en esta transmisión, Padre amado, una revelación poderosa de parte de tu Santo Espíritu, Señor, de lo que significa, lo que verdaderamente significa ese ejemplo maravilloso del silencio de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, yo bendigo en esta mañana a tu pueblo, estos hombres y mujeres de fe que en un día como hoy dispusieron su corazón para llegar a tu casa, abrieron su corazón al poder de tu palabra. Te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos exaltado, amado Señor, pero no oímos tu voz a través de la bendita palabra, esa palabra que alcanza nuestros corazones, esa palabra que tiene un propósito, y ese propósito se está cumpliendo en mi vida. Cuando dicen conmigo, ese propósito se está cumpliendo en mi vida. Esta palabra me trae sabiduría, esta palabra me trae revelación, esta palabra me muestra el camino por donde debo andar. Amado Señor, bendice a cada uno de los presentes, bendice allí los hogares de mis hermanos, de cada uno de aquellos que han dispuesto su corazón a recibir esta palabra, Señor, con gozo, con alegría, con humildad. Padre bendito, bendice, Padre amado. Yo sé que tras esta bendición sacerdotal está la tuya, Padre amado. Y cuánto necesitamos tu ayuda, cuánto necesitamos tu bendición, porque si recibimos tu bendición, seremos prosperados, bendecidos, sanados. En esa cruz tú te llevaste nuestras dolencias. Y en una mañana como esta, mi hermano, mi hermana, vamos a creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, en lo que la palabra del Señor nos está trasladando. Definitivamente Él se llevó nuestras dolencias. ¡Aleluya! Definitivamente ese cuerpo fue molido por nuestros pecados. Definitivamente por esas transgresiones Él padeció y sufrió. Y al oír esta palabra, al escudriñar esta palabra, al meditar sobre esta palabra, Señor amado, no podemos hacer otra cosa que ir a tu presencia y rogarte, Señor, que tu amor y tu misericordia nos alcance y pueda ser revelada esta bendita palabra en nuestra vida. Recibimos la ayuda, la asistencia de tu Santo Espíritu esta mañana. Y con esa bendita ayuda y asistencia vamos a poner por obra esta palabra. Pero la vamos a poner por obra y no nos vamos a olvidar de ella, Señor amado. Y no solamente habrá un silencio burlón, porque hay silencios que son burlones, y más vale hablar o burlarse. El silencio del Cordero fue un silencio lleno de amor, de compasión, de amor, de misericordia. Danos tu carácter, Señor, ayúdanos. Que cambie nuestra manera de pensar, te lo rogamos, Señor. Que podamos llegar a la estatura de ese varón perfecto. Que podamos, Señor amado, en este tiempo obtener la mente de Cristo verdaderamente, Señor, y poder seguir ese ejemplo. Lo que queremos con todo nuestro corazón. Habrá resurrección en nuestra vida y lo celebramos. Pero también recibimos esa cruz en este peregrinaje, en esta tierra. Y esa cruz traerá muchos beneficios para nosotros y para quienes estén a nuestro lado, para nuestra familia, para los nuestros. Todos aquellos que estén al alcance de nuestros testimonios, Señor, obtendrán la bendición. Amado Señor, yo te doy gracias por esta mañana, por este lugar, por esta reunión. Te doy gracias por la disposición del corazón de mi hermano, de mi hermana, a prestar atención a lo que tu palabra dice. Y confiamos en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra traerá muchos beneficios en nuestra vida.